sea de acuerdo a tu santa voluntad, Padre Santo, pidiéndote, Padre, que tengamos nuestros corazones preparados y que tú bendigas al hermano Joao para que su palabra, la palabra que él diga, que sean dirigidas por ti y que tomen raíz en nuestro corazón para así vivir una vida digna de ser hijo tuyo, Padre Santo. Pidiéndote, Padre de la Gloria, que a cada uno de los que está aquí, Padre, que tiene el deseo de cultivar, Padre, tu palabra, de depender de ella como el alimento, Padre, para subsistir, que tú le tomes, Padre, en consideración su ánimo y que tú, Padre, haga crecer más cada día esa palabra, tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Y una vez más, Padre, te pedimos, Padre, por el hermano Joao, que tan sabiamente, Padre, gracias a la sabiduría que tú le das, él con tanto amor comparte con nosotros, Padre de la Gloria, y nosotros debemos devolverle para atrás, así mismo con tanto amor y respeto al trabajo que él hace, Padre de la Gloria. Bendice a cada uno, Padre, y si hay alguien que tiene problemas, enfermedades o lo que sea, Padre, que le moleste, Padre, que entendamos que nuestra vida debe ser puesta en ti y juntamente con nuestras dificultades, y que tú seas, Padre, quien nos ayude en todo, Padre Santo, y que nuestra fe totalmente descanse en ti. Gracias te damos por todo. Dirígenos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, muy bien. Vamos a poner los signos en la pantalla que vamos a cantar. Muy bien, ahí está la primera alabanza. Soy yo, soldado de Jesús. Vamos a cantar para la honra, para la gloria de nuestro Señor. Soy yo, soldado de Jesús y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá,
en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Amén. Después de la batalla nos coronará el Señor, ¿verdad? Eso dijo el apóstol Pablo al final, que había peleado la batalla, que había acabado la carrera y que por lo tanto le estaba reservada su corona de justicia, la cual le dará el Señor, no solamente a él, sino a todos nosotros que también amamos y esperamos la venida del Señor. Pero tenemos que acabar la carrera, así como el hermano Pablo. Vamos a continuar, mis amados hermanos, con esta alabanza. Se titula Cristo es mi dulce Salvador. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz, mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador. Su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré, pues en la luz no temeré llevar mi cruz. No temeré llevar mi cruz por Jesús. Cristo es mi dulce Salvador. Por él salvado soy.
la roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con él. Vamos a terminar con esta alabanza que hace muchísimo tiempo no cantamos en la Iglesia de Cristo en Sherman. Amémonos de corazón. Usualmente es como un coro. Por aquí yo buscando me encontré que tiene como más de una estrofa. So, ya va dejando casi de ser un coro. Amémonos de corazón. El apóstol Juan hablando ya que debemos amarnos, ¿verdad? Los unos a los otros. Así como Cristo nos amó a nosotros. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Mandamiento nuevos doy, que os améis unos a otros. Mandamiento nuevos doy, que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no oye la oración, Dios no oye la oración si no estás reconciliado. Dios no oye la oración, Dios no oye la oración si no estás reconciliado. ¿Qué recompensa tendrás? Cristo nos ha preguntado. ¿Qué recompensa tendrás? Cristo nos ha preguntado. Si te dispones a amar, si te dispones a amar solo para ser amado. Si te dispones a amar, si te dispones a amar solo para ser amado. ¿Cuánto he de perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Cuánto he de perdonar a mi hermano que me ofende? 70 veces 7, 70 veces 7, perdonarás a tu hermano. 70 veces 7, 70 veces 7, perdonarás a tu hermano. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a ir ahí con nuestro hermano Víctor, que vas a orar con nuestro hermano yo. Ok, hermanos, vamos al Padre en oración. ¿Sí me escuchan, verdad que sí? Amén. Okay. Vamos al Padre en oración entonces. Nuestro Dios, gracias, Señor, por tus bendiciones. En estos momentos ponemos
a el hermano Joao, Señor, para que le dé sabiduría, y te pedimos, Padre Santo, que nos des a nosotros unos sentidos prestos para poder estar atentos a lo que será el mensaje de tu palabra y atesorarlo en nuestro corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros y que el Espíritu de Dios nos guíe a través de este estudio esta noche aquí. Muy bien, hoy voy a hablar de un asunto que creo es importantísimo para nosotros que queremos reavivar los principios básicos de la fe cristiana en nuestro corazón, ¿verdad? Y compartir con otras personas también, que es importantísimo. Hoy yo quiero hablar una cosa que la mayoría de nosotros ya sabemos bastante, pero vamos a reafirmar este conocimiento, que es la autoridad religiosa. ¿Qué es la autoridad religiosa para los cristianos? ¿Okay? El primer estudio nos mostró que la Biblia proviene de Dios, fue el origen de la Biblia la semana pasada, ¿verdad? Que su mensaje es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, y que su contenido ha sido cuidadosamente protegido contra errores a lo largo de los siglos mismo. En el estudio de hoy presentaremos lo que la Biblia, la palabra de Dios, dice sobre la autoridad religiosa. Como primer punto de este estudio esta noche, sería de hablar sobre la necesidad de una autoridad religiosa. Tenemos necesidad de una autoridad religiosa, ¿verdad? La palabra autoridad, como se usa en este estudio que vamos a empezar ahora, significa una regla o modelo que gobierna a los hombres y determina lo que está cierto o errado. Por ejemplo, todos reconocen el cinta métrica como la máxima autoridad para determinar las medidas de longitud. ¿Cuánto mide esta distancia de un dedo hasta lo otro? ¿Verdad? Uno puede decir que tiene 2 centímetros. Otro puede decir que tiene 1 centímetro. Pero cuando el medidor marque 1,5 centímetros, tanto uno como otro se comprobarán errados, ¿verdad? Lo que dijo 2 o que dijo 1 centímetro, pues tiene 1,5. Si no fuera por el medidor, los problemas con las medidas de longitud nunca podrían resolverse. Todos coinciden en que esta autoridad es fundamental en este sector de medidas. En el campo religioso es aún más importante tener una autoridad que ayude al hombre a determinar lo que está bien o lo que está mal espiritualmente. Muchas iglesias, anunciando que siguen la fe cristiana, enseñan doctrinas contradictorias. El resultado es el caos y la división religiosos. Al sentir que una autoridad suprema en materia religiosa es absolutamente necesaria, el hombre exclama: ¿cuál es la autoridad religiosa acreditada a la que debo obedecer en materia de religión? ¿Cuál es esta autoridad en materia de religión? Punto 2. Jesús es nuestra autoridad religiosa. Jesucristo es nuestra autoridad religiosa. El único que tiene la autoridad para guiar al hombre en asuntos de religión es Jesucristo. Y él dijo así: toda autoridad
me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Dios mismo, Dios Padre mismo testificó de la autoridad de Jesucristo cuando habló desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Mateo 17, 5. Cuando Jesús habla, sus palabras deben ser respetadas como las palabras de Dios. En Juan capítulo 3, verso 34, dice así: porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y Juan 6:68 dice: Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por tanto, en cuestiones religiosas, la autoridad para el hombre debe ser Jesucristo, porque Él y solo Él tiene toda la autoridad en el cielo y también en la tierra. Jesucristo. Todavía queda una pregunta importante. ¿Cómo puede el hombre saber cuál es la voluntad de Cristo Jesús? ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Cristo Jesús? Después de la resurrección y ascensión de Cristo al cielo, ¿cómo aprendieron los hombres acerca de las cuestiones religiosas y morales de la época y hasta nuestros días? ¿Cómo aprendemos? Vamos para el punto 3. Jesús reveló su voluntad a través de ¿quién? De los apóstoles. Jesús reveló su voluntad a través de los apóstoles. Miren, después de recibir toda la autoridad, Jesús ordenó a sus apóstoles que enseñaran al mundo entero todo lo que os he mandado. Mateo 28, 20. Los pueblos del mundo escucharían los mandamientos de Jesús a través de sus apóstoles, para asegurarse de que los apóstoles y otros hombres inspirados enseñaran la verdad. Jesús les prometió guía y enseñanzas especiales a través del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, verso 13, dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Por tanto, los apóstoles a su vez transmitieron a los hombres lo que enseñaba ¿quién? El Espíritu, que Jesucristo lo había enviado a ellos, ¿verdad? 1 de Corintios capítulo 2, verso 13. Así la iglesia aceptó las enseñanzas de los apóstoles, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Por tanto, hermanos, Jesús habló por el Espíritu ¿a quién? A los apóstoles. Y ellos transmitieron la voluntad de Cristo ¿a quién? A los hombres, los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles también enseñaron todo el mensaje de Jesucristo. Él prometió que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad. Juan 16, 13, ya leemos antes. Pablo declaró más tarde: porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito o mensaje de Dios. Hechos capítulo 20, verso 27. Los hombres e incluso los ángeles que rechazaren las enseñanzas de los apóstoles como autoridad religiosa suprema serán rechazados por Dios. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 8. El hombre del siglo XXI puede tener, nosotros, por tanto, podemos tener acceso a las enseñanzas de los apóstoles y a través de ellos
a toda la voluntad expresada de Jesucristo, que tiene toda la autoridad. Pero otra pregunta, ¿cómo les llegan estas enseñanzas? Ok, hermanos, si quisieran hacer algún comentario durante la presentación, pueden interrumpirme, hacer comentario o pregunta, alguna cosa también. Ok, o estudo es un poco longo, pero vamos que vamos. Ok. ¿Cómo les llegan estas enseñanzas, por tanto? Punto número 4. Los apóstoles registraron sus enseñanzas en la Biblia. ¿Okay? Afortunadamente, los apóstoles y otros hombres inspirados registraron sus enseñanzas para las generaciones futuras. Por ejemplo, Pedro escribió para que después de su muerte la iglesia pudiera tener un registro permanente de sus palabras. No voy a leer el pasaje, pero 2 de Pedro, capítulo 1, versos 12 a 15, si ustedes quieren anotar. Lucas escribió para que sus lectores pudieran confirmar las instrucciones que ya habían recibido verbalmente. Lucas capítulo 1, versos 3 a 4. Juan escribió para que los hombres pudieran creer en Cristo y tener vida eterna. Juan capítulo 20, versos 30 y 31. La iglesia se refirió a los mensajes escritos de estos hombres inspirados como la máxima autoridad, porque ellos escribieron los mandamientos del Señor. 1 de Corintios, capítulo 14, verso 37. La iglesia no debe ir más allá de lo que está escrito. 1 Corintios 4, 6. Y Pablo advirtió, si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, perderá el comunión de la iglesia. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 14. Aquellos que añadiren o quitaren algo del mensaje de los apóstoles perderían las bendiciones de la salvación y sufrirían el castigo eterno. Apocalipsis capítulo 22, versos 18 a 19. Por lo tanto, las escrituras evidentemente contienen las enseñanzas de los apóstoles y deben ser obedecidas como la voluntad de Dios mismo. Las recomendaciones de no ir más allá de lo que está escrito indican la perfección de las escrituras. Pero otra pregunta, ¿cómo saber si las escrituras realmente contienen toda la voluntad de Jesucristo? Vamos para el punto número 5. La Biblia contiene toda la voluntad de Cristo. Toda la voluntad de Cristo. Los apóstoles sabían que estaban escribiendo escrituras autorizadas. Ellos sabían que estaban escribiendo escrituras autorizadas. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16. Pablo, escribiendo en el período en el que se estaban preparando estas escrituras, declaró el siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Fíjense, hermanos, la Biblia contiene todo lo que se necesita para que el individuo pueda estar equipado para toda buena obra y para que sea perfecto. La Biblia contiene todo lo que necesitamos para esto, ¿verdad? Dado que las escrituras preparan al hombre para toda buena obra,
ninguna otra fuente de autoridad puede producir una buena obra diferente de la palabra de Dios, de la Biblia, de las Escrituras. Todo lo que no tenga las Escrituras como fuente no es una buena obra, porque la Escritura tiene todo que es necesario para que hagamos las buenas obras, ¿verdad? Porque las Escrituras equipan a nosotros para toda buena obra. Por tanto, las Escrituras contienen suficiente sabiduría para hacer al hombre perfecto, como lo declara 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Y Pablo dice en otro pasaje que el individuo llega a ser perfecto en toda la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 4, verso 12. Hermanos, por lo tanto, debemos concluir que las Escrituras, la palabra de Dios, contiene toda la voluntad de Dios para el hombre. Dado que el hombre puede perfeccionarse a través de las enseñanzas bíblicas, no necesita conocimientos religiosos de ninguna otra fuente. La fuente que nosotros necesitamos de conocimiento de Dios es de la palabra de Dios, de la Biblia solamente, y ninguna otra fuente es necesaria para nosotros. Como tal, hermanos, las Escrituras contienen un registro completo de las enseñanzas de los apóstoles y, como resultado, de toda la voluntad de Cristo para nosotros. Observen la secuencia. La perfección de las Escrituras las convierte en la autoridad suprema en religión. Si el hombre puede entenderlos, podrá conocer toda la voluntad de Cristo. Ahora, otra pregunta importante. ¿Todos pueden entender la Biblia? ¿Qué pensamos? ¿Todos pueden entender la Biblia? Balanzar la cabeza, que estamos de acuerdo. Sí, todos lo pueden entender, ¿verdad? La Biblia es una autoridad comprensible. La Biblia es una autoridad comprensible. Algunas personas intentan demostrar que la Biblia no se puede entender. A veces citan 2 de Pedro capítulo 3, versos 15 y 16, donde Pedro dice que los escritos de Pablo contienen algunas cosas difíciles de entender, como prueba de esto, de que la Biblia no se puede entender. Sin embargo, el pasaje no dice que todas las cosas en la Biblia sean difíciles de entender, sino que solo algunas cosas son difíciles de entender. Por lo que concluye que la mayoría de las Escrituras son fáciles de entender. El versículo tampoco dice que estas algunas cosas no se puedan entender, sino solo que son difíciles de entender, reduciéndose así que se pueden entender, mesmo essas coisas que são um pouco mais difíceis de entender. O versículo diz: los ignorantes e inestables não entendem e distorsionam as escrituras. Esta é a verdade. ¿Ok? El mismo propósito de las escrituras prueba que pueden entenderse una vez que han sido escritas. Para ser leídas e obedecidas por todos. Portanto, se não puder entender, não poderíamos obedecer, verdade? E nem ler. Né? E segundo, para iluminar a todos, verdade? Primeiro, as escrituras foram preparadas para ser leídas e obedecidas. Para isso foram hechas as escrituras e obedecidas por todos. Juan escribió para que todos los incrédulos las leyeran. Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Pablo dirigió sus epístolas a todos los miembros de la iglesia. Romanos capítulo 1, 7,
2 Coríntios capítulo 1, versos 1 y 2, Filipenses 1:1. Él ordenó que estas cartas de él, Pablo, se leyeran a toda la iglesia, en toda parte. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 27 y Colosenses 4:16. Se pidió obediencia completa a todos los lectores y oyentes de las Escrituras. 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 4. Y también si quiera más alguna cosa del Antiguo Testamento, Deuteronômio capítulo 31, verso 12. Se pede obediencia completa a todos los lectores y oyentes de las Escrituras. Luego, se escribieron las Escrituras para que todos las leyeran y las siguieran. ¿Por qué escribir para alguien que no pueda entender? ¿Por qué pedir obediencia a lo que no se compreende? Dios ciertamente no pide lo imposible. Por lo tanto, todos pueden entender las Escrituras como nosotros las tenemos hoy, ¿verdad? Punto 2. Las Escrituras fueron escritas para esclarecer a todos y no confundir. Fueron escritas para esclarecer y no para confundir, hermanos. Juan escribió sobre cosas en las que sus lectores podían creer y no sobre lo que podrían causar incredulidad. Juan 20, 30 y 31. Pablo dijo específicamente a todos los miembros de la iglesia en Éfeso, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. ¿Para qué entonces? Para que leyendo podréis comprender. ¿Y no para qué? ¿No comprendas? Efésios capítulo 3, verso 4. Hermanos, naturalmente la Biblia se escribió para aclarar las enseñanzas verbales. Repitiendo, naturalmente la Biblia se escribió para aclarar las enseñanzas verbales. Por ejemplo, Lucas escribió su evangelio para que el lector estuviera seguro de las cosas que le fueron enseñadas verbalmente. Lucas capítulo 1, versos 3 y 4. Los habitantes de la ciudad de Berea leyeron lo que estaba escrito para ver si la palabra de Pablo era verdadera. Confirmar la palabra. Hechos capítulo 17, verso 11. Pablo escribió para explicar lo que había enseñado verbalmente sobre la apostasía de la iglesia. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 2 a 5. Resulta que la palabra escrita era mucho más fácil de entender que la enseñanza oral. Es mucho más fácil de guardar también, porque podemos revisar una y otra vez y más veces y podemos guardar en nuestra mente aquilo que nosotros solamente hablamos. Es más difícil de guardarnos toda la cosa, ¿verdad? Pero hoy en día nosotros tenemos la Biblia y podemos memorizar versos y más versos y más versos de la palabra de Dios, porque tenemos ela escrita, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil para guardar do que solamente las enseñanzas verbales, ¿no? Pablo entonces escribió para explicar lo que había enseñado verbalmente sobre la apostasía. Entonces, las Escrituras luego afirman enérgicamente que esclarecen en lugar de confundir y que pueden ser entendidas por todos. Una vez que son comprensibles, todos tienen la oportunidad de aprender toda la voluntad de Cristo Jesús para nosotros, para la humanidad, para los hombres. La Biblia es, de hecho, una autoridad completa y suficiente no que concerne a la religión. Pero, otra pregunta, ¿por qué muchos no entienden la Biblia?
Nós dissemos que ela é hecha para que todo la pueda entender. Pero nosotros pues no podemos negar tampoco que hay muchas personas que no entienden la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué muchos no entienden la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras? ¿Verdad? ¿Por qué no se comprende bien la Biblia? Punto 7. Primero, en primer lugar, muchas personas no comprenden la Biblia debido a actitudes inapropiadas. Algunos no aman la verdad. Segundo Tesalonicenses capítulo 2, versos 10 a 12. Otros resisten deliberadamente las verdades que contiene en la Biblia. Segundo Timoteo capítulo 3, verso 8 y Juan capítulo 7, verso 17. Otros incluso manipulan pasajes difíciles, haciendo que enseñen cosas que los pasajes más fáciles demuestran no ser la verdad. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. Punto 2. Algunas personas no entienden la Biblia porque no conocen la diferencia entre los dos testamentos. ¿Saben? Sabemos que los cristianos no están bajo las leyes del Antiguo Testamento, sino bajo las leyes del Nuevo Testamento. Jeremías capítulo 31, Hebreos capítulo 8, verso 6, 1, Hebreos 9, 15, 17, Colosenses 2, 14, 16. No vamos a leer aquí porque no tenemos tiempo. Después ustedes van a tener esto en los sites de la iglesia y poder pegar todos los pasajes también. 3. Algunas personas no reúnen todas las evidencias de un tema determinado antes de llegar a una conclusión. Eso incluye el estudio del pasaje de su contexto y en su escenario histórico, además de los pasajes paralelos sobre el tema. Por ejemplo, la Gran Comisión de Jesucristo a sus discípulos se encuentra en 3 lugares diferentes en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 a 16 y Lucas 24, 46 a 48. Si se toma el relato de Lucas de forma aislada, se podría concluir que la fe no es necesaria para la salvación, ya que el pasaje no habla de fe. Si se toma en forma aislada Marcos 16, 15 a 16, es posible concluir que el arrepentimiento no es necesario, ya que no se menciona en este pasaje. El hecho es que la fe, el arrepentimiento y el bautismo son todos necesarios para la salvación. Para obtener esta verdad completa, debemos estudiar los 3 pasajes y no solo uno de ellos. Así se estudia la palabra de Dios. Así se estudia y se comprende la Biblia verdaderamente. Muchas veces nosotros tenemos dudas de muchas cosas porque vemos un pasaje que habla de una calamidad que aconteció en un lugar y ahí piensa, oh, esto está, la Biblia dice que Dios haría eso y ni es Dios que está haciendo. ¿Percebe? Tenemos que estudiar todos los pasajes que hablan sobre el mismo asunto para tenernos la idea completa de lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Okay? Punto 4. Algunos no entienden la Biblia porque no la estudian ni la leen como lo harían con otros libros. ¿Verdad? Cristianos, muchos, que no leen la palabra de Dios, leen otros libros. Harry Potter, lee toda la colección, pero la palabra de Dios no la leen y se dicen cristianos, ¿verdad? Consideran que la Biblia es un misterio cuando en realidad enseña y transmite información como cualquier otro libro. La Biblia enseña o autoriza de 3 maneras. La Biblia enseña o autoriza de 3 maneras.
Primero, la Biblia transmite la voluntad de Dios a los hombres a través de una orden o declaración directa. Si recibiera una carta de su jefe diciéndole que viajara a Europa, sabría que tenía que ir ahí, a Europa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recibió una orden o declaración directa diciendo, usted va a Europa. Dios también transmite al hombre su deseo de que ame a su prójimo mediante una orden o declaración directa. Mateo 22:39. Ame a su prójimo. Es una declaración directa. ¿No es mismo? Y así nosotros aprendemos de la palabra de Dios. ¿Verdad? Sabemos esto. ¿Por qué? Porque aprendemos de la palabra de Dios. Ame a su prójimo. ¿No es mismo? Segundo, la Biblia transmite la voluntad de Dios al hombre a través de inferencia natural o conclusión lógica. ¿Verdad? Mire esto. Si recibiera una carta de un amigo diciendo que estaría en Nueva Jersey un día y una hora determinados, por inferencia natural, usted concluiría que este su amigo no estaría en Nueva York a la misma hora, ¿verdad? Llegaría a esa conclusión incluso si él no dijera expresamente que no estaría en Nueva York. ¿Por qué? Porque dijo que estaría en New Jersey. Entonces no podría estar en Nueva York. Por conclusión lógica, nosotros llegaríamos a la conclusión de que no estaría en Nueva York. La Biblia usa este método. La Biblia usa este método en sus enseñanzas. Así también, desde que Jesús les dijo a sus apóstoles que bautizaran a los creyentes, hemos aprendido por conclusión lógica que, miren esto es un punto de veras importante, hermanos, y que muchos no comprenden. En iglesias grandes, en denominaciones grandes, la Biblia usa este método en sus enseñanzas. Así también, desde que Jesús les dijo a sus apóstoles que bautizaran a los creyentes, hemos aprendido por conclusión lógica que aquellos que aún no tienen la capacidad mental para creer en Cristo, los niños pequeños, por ejemplo, no deben ser bautizados. Marcos 16:16, ¿verdad? Tenemos que bautizar los que creen, los que tienen capacidad de creer. Es una conclusión lógica, porque los niños no tienen la capacidad de creer. Por tanto, no se puede bautizar a los niños. ¿Okay? Tercero punto, la Biblia da instrucciones a través de ejemplos aprobados. Si una dueña de casa leyera en una revista que alguien hizo un pastel muy sabroso, siguiendo una receta de cerca, podría concluir que obtendría el mismo resultado con la misma receta, ¿verdad? Y todos nós hacemos eso hoy en día. Incluso nosotros los hombres cocinamos, vamos a la internet, pegamos una receta y ¡ta! Hacemos la comida buena, ¿verdad? Pastel y todo que sea, lo hacemos, porque es tranquilo, ¿no? La Biblia también nos dice lo que debemos hacer para hacer feliz a Dios, para complacer a Dios, mostrándonos ciertos ejemplos aprobados de cosas que le agradan a Dios en el pasado. Por un ejemplo aprobado, se confirmó que es correcto participar en la cena del Señor, el primer día de la semana, el domingo, Hechos capítulo 2, verso 7. ¿Por qué? Porque un ejemplo que tuvimos en el primer siglo, de los hermanos que lo hicieron allá, y ahora nosotros lo reproducimos acá, ¿verdad? Un ejemplo aprobado, ¿no es mismo? Si seguimos el ejemplo apostólico aprobado en Hechos 2:7, también agradaremos a Dios, porque sabemos que ellos agradaron a Dios.
sabemos que esto es agradable a Dios. Por tanto, por un ejemplo de nuestros hermanos en el primer siglo. Por tanto, hermanos, al estudiar la Biblia, nuestro principio de orientación debe ser el siguiente: hablar cuando la Biblia habla y guardar silencio cuando la Biblia silencia. Solo podemos enseñar como doctrina lo que la Biblia autoriza a través de órdenes o declaraciones directas, ejemplos apostólicos aprobados o conclusiones lógicas. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Hasta ahora no nos hemos ocupado de la que probablemente sea la razón principal de los errores en el estudio de la Biblia: confiar en autoridades distintas a la Biblia, o confiar en otras autoridades religiosas que no sea la Biblia. Este es el problema principal de los errores en el estudio de la palabra de Dios. Vamos para el punto número 8. Lo que dice la Biblia sobre otras autoridades religiosas. Hermanos, a pesar de las firmes enseñanzas de las Escrituras sobre la completa autoridad de la Biblia, ahora, hoy en día, hay muchas otras autoridades también entre las personas que dicen ser cristianas. Eso causa confusión con respecto a lo que enseña la Biblia y da como resultado una división religiosa. Y nosotros somos testigos de esto, ¿verdad? ¿Cuántas denominaciones tenemos hoy en día en el mundo cristiano? Y todos se diciendo cristianos, y todos diciendo seguir la palabra de Dios, y todos diciendo que hacen la cosa cierta de acuerdo con la palabra de Dios, ¿verdad? Primero cosa, conciencia que causa división, y a otra autoridad religiosa, conciencia o sentimiento. Muchas personas religiosas afirman obedecer la voluntad de Dios en la Biblia, pero en realidad obedecen sus sentimientos o conciencia. Algunos identifican estos sentimientos como un testimonio interno del Espíritu Santo. Pero al seguir este testimonio interno, que en realidad es su propia conciencia, sus acciones y enseñanzas a menudo son contrarias a la Biblia, a la palabra de Dios, a las Escrituras. Sin embargo, la Biblia dice: probar los espíritus para ver si son de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Lo que al hombre le parece correcto a menudo conduce a la muerte. Provérbios capítulo 14, verso 12. El hombre no debe confiar en su propio corazón. Provérbios 28, 26. Ni dirigir sus pasos. Jeremías capítulo 10, verso 23. La buena conciencia de Pablo lo llevó a perseguir a los cristianos. Hechos 23, 1 y 26, 9. Entonces, ese testimonio interior de conciencia ciertamente no es una guía espiritual segura. No es una guía segura para nosotros. Tenemos que tomar cuidado. La conciencia o sentimiento no es una autoridad religiosa segura. No podemos seguirla tampoco. Nuestro corazón, yo siento esto. No sienta. Tenga certeza en la palabra de Dios. Punto B. Tradición de la iglesia. Es una otra guía religiosa que tiene. Una otra autoridad religiosa que las personas muchas veces siguen. Tradición de la iglesia. Se ha desarrollado una gran cantidad
de tradiciones desde que Cristo estableció su iglesia hace más de 2000 años. Mucha gente puso más confianza en la autoridad, entre comillas, de esta tradición que en la Biblia. Jesús condenó el tradicionalismo judío como un rechazo de la palabra de Dios. Él dijo, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos capítulo 7, verso 9. Por tanto, aquellos que confían en cualquier pseudo líder o institución infalible deben darse cuenta de que esta voz viva de la iglesia, como a veces se la llama, bien puede no ser más que la voz de una iglesia apóstata y desviada de Dios. Pablo predijo que la iglesia se extraviaría en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 a 12, y 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 a 4. Y más tarde, Pablo predijo contra cualquier hombre que viniera a hablar en la iglesia en lugar de Dios. Y muchos hoy quieren tomar la posición de Dios en la iglesia y dan órdenes y no aceitan eso, quieren que hace aquilo, quieren que las personas hacen lo que ellos mandan y que les creen que es lo bueno. Pero lo bueno es la palabra de Dios y no aquel que el hombre dice y es contrario a la palabra de Dios. No podemos fiar en esto, ¿verdad? De manera ninguna. Entonces, esas palabras de Jesús y sus apóstoles son una clara advertencia para todos los que aceptan la tradición y no las escrituras como autoridad religiosa. Solamente la escritura, solamente la palabra de Dios. Para nosotros, Iglesia de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, nuestra autoridad religiosa es Jesucristo. Y tenemos la palabra de Jesucristo que fue dejada por los apóstoles en nuestra autoridad religiosa. Punto C, revelación de los últimos días. Muchas revelaciones hoy en día se hacen por ahí afuera, ¿verdad? Ciertos individuos religiosos se basan en el pseudo revelaciones de los últimos días o en las enseñanzas de algún profeta moderno, entre comillas. Sin embargo, esto equivale a desacreditar las escrituras, acreditar en hombres que trazan revelaciones y cosas que tales, acreditar en estos hombres es lo mismo que desacreditar la palabra de Dios. ¿Ok? Las escrituras que contienen toda la verdad. Las nuevas revelaciones se suman a la voluntad completa de Cristo que se encuentra en la Biblia y resultan en la predicación de otro evangelio, lo que es condenado por Dios en Gálatas capítulo 1, versos 6 a 8, o que en la verdad no es un nuevo evangelio, pero a deturpación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que habla en Gálatas capítulo 1, versos 6 a 8, ¿verdad? ¿Estamos acordados de esto? Pues es. Y como conclusión, después vamos a abrir a la discusión. Hablé mucho hoy. Dios le dio a Cristo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Cristo, a su vez, por medio del Espíritu Santo, reveló toda su voluntad a los apóstoles. Por inspiración, estos hombres registraron la voluntad de Cristo para que todos lean, comprendan y obtengan la vida eterna. ¿Ok? No hay otra autoridad religiosa para los cristianos que la escrita por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y mira esto, mira, este es otro punto importante, no voy a aprofundar mucho, pero nuestra autoridad religiosa para los cristianos es el Nuevo Testamento, la palabra de Cristo dada a los apóstoles por el Espíritu Santo y llegó hasta nosotros. Esto hace que el estudio continuo de la Biblia sea
aún más importante para cada uno de nosotros. ¿Ok? La palabra de Dios. Que Dios lo bendiga. Gracias por escucharme. Y mañana, hoy ainda, pongo esto. No sé si lo otro fue para ustedes. Yo mandé la copia para a Marcos, ¿verdad? Poner en los sites de la iglesia. No sé si lo puso. Sí, Yeah. sí, hermano, lo llegué a poner. Ahorita puedo enseñarle a los hermanos cómo llegar a descargarlo, a verlo. Ahorita Mm. para Ok, que vean. porque yo tenté encontrarlo, pero no lo encontré. Oh, bueno, Por eso si quiere ahorita mismo le enseño. no, después me enseña. Ok, Hoy mando de la misma manera, mando esto para usted también. amén. Gracias, hermano. Okay. Gracias, hermanos. Otra cosa. En la semana que viene probablemente vamos a hablar sobre la dádiva de Dios, a salvación. El presente de Dios, la salvación. ¿Ok? Entonces, princípios básicos de la fe cristiana, hermanos. Amén, amén. Gracias a nuestro hermano Joao, tremenda clase, muy buena, yo creo que muy precisa también, muy clara. No veo que haya nada que digamos que vamos a agregar, que podamos agregar. Yo creo que no faltó nada ahí, yo creo que está todo muy claro. Pero como siempre, si hay algún hermano que tiene un comentario, alguna pregunta al respecto, muy bien, pues hacerla. Mucho gusto, yo supongo que el hermano Joao le va a contestar. Gracias, hermano Joao. Por nada, hermanos. Daniel. Ahí. Que te bendiga. Bueno. Yo no quería hacer preguntas por no empezar la discusión. Pero como todo el mundo está tranquilo, déjame hacer yo una pregunta. En Mateo 13, la Biblia nos explica sobre la parábola que Jesús dio sobre el trigo y la cizaña. En el punto número 7 que usted dio, hablando sobre lo que obedecen o entienden la palabra, yo estaba equivocado porque yo tenía por confusión que en el mundo iban a haber cizaña, siempre. O sea, esa gente nunca iba a entender la palabra, porque esa gente está en el mundo, pero no le cabe la palabra de Dios a ellos. Entonces, cuando Jesucristo dice, déjenla, y ya al final es apartada, ¿me entiendes? Yo entendí que esa gente iba a estar siempre, que en el mundo siempre iba a existir alguien, iba a existir alguna persona que nunca tendrían a Dios por nada, que nunca tendrían la palabra como más que una fábula, por lo que tienen su corazón cerrado de anterioridad. O sea, desde antes de entender, yo creo que tenían el corazón cerrado o algo por el estilo. No voy a decirlo antes de entender porque ya sé ya demasiado, pero hay gente que por su crecimiento, como son educados de su niñez, no le entra la palabra de Dios por ningún sitio. Y al contrario, la tienen como fábula y la tienen, si alguien habla de la palabra de Dios, ellos se sienten totalmente como que ¿por qué hablan eso? Porque eso son tonterías. ¿No entiendes? No son para nosotros, pero para ellos lo son. Entonces, ellos siempre tienen la parte de confusión al mundo. Siempre tienen otra explicación al mundo.
son cizañas, son quienes están ahí siendo usados por el enemigo para confundir al mundo. Entonces, esa gente, eso siempre van a estar. Siempre. Y siempre tendremos lucha contra ellos. Entonces, mi pregunta es, ellos no entienden. Entonces, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no se les permite entender? Miren, la importância de sabermos que desse estudo hoje é que toda a pessoa tiene, a menos que tenha problema mental, que não pode aprender de nada. Realmente, e uma pessoa nessa situação está salva porque não compreende nada. Yeah. ¿Verdad? Como uma criança. Pero uma pessoa, qualquer pessoa que tiene sua faculdade mental funcionando normalmente, tiene capacidad de entender la palabra de Dios. Ahora, nosotros sabemos que nem todos la van a obedecer, pero comprender, todo tiene la capacidad de comprender. Y otra cosa, y no es solamente en el mundo, porque hay muchas personas dentro de las iglesias, hoy mismo hablamos de iglesias, de personas en iglesias, y mismo dentro de la iglesia de Cristo, personas que tú conoces tal vez personas dentro de la iglesia de Cristo que están con nosotros, nos acompañando a años y años y años y no se entregan la vida a Jesucristo. No es porque no entienden la palabra de Dios, es porque no quieren hacerlo, ¿verdad? Y estudiamos sobre esto y hablamos sobre esto la semana pasada, si no me engaño, un poco también, ¿verdad? Pero siempre los hay, aquellos que estão cerrados los oídos, endurecem su corazón, pero todo tiene capacidad de entender. Ahora, no es también de criación, porque hay muchos que son criados en familias cristianas de verdad y no se tornan cristianos. No, lo hay de todo, eso sin ¿Verdad? duda. Yo puse más ese ejemplo porque, por ejemplo, Ajá. una de las contradicciones que yo tuve en la escuela aquí, por ejemplo, con algunos profesores, el cual ven la Biblia como la palabra, primeramente no existe Dios. Y ese engaño, como ellos lo ven, al mundo, un atraso, donde el hombre no echa hacia adelante, el hombre no progresa porque tienen ese pare de la palabra de Dios que no les permite evolucionar. Son gente que definitivamente no hay cómo. ¿No me entiendes? Por voluntad no van a cambiar. ¿No me entiendes? No van a cambiar. O sea, siempre estarán ahí de tropiezo. Yeah. Engañado está él porque los mayores progresos ocurridos en la civilización humana se dieron después de Cristo Jesús, traídos principalmente por el cristianismo a toda parte del mundo. Amén. Mismo. Víctor, abre el micrófono, Víctor. No, aquí porque no se oye. No lo escuchamos. Vamos con Marco, en lo que Víctor arregla el micrófono allá. Marco. Amén, hermano. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Me escuchan ahora? Ahí sí. Ok. Lo que se está refiriendo Daniel, quiero hacer una aclaración. Yo creo que yo estoy de acuerdo con Daniel en el sentido de que a mucha gente que uno le predica y va a tratar que no les entra la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que los hijos de Dios, o sea, los espirituales, entendemos las cosas espiritualmente. Y los hijos del mundo, o sea, los que tienen el espíritu del diablo, vamos a llamarlo así, no entienden las cosas. Yo creo que se aclara mejor en 1 Corintios. Yo quiero que leamos esto, si me hace el favor. Juan, Sí. ¿lo puede leer, Juan Manuel?
Primero Corintios capítulo 2. Primero Corintios capítulo 2, del verso, creo que es el 14 hasta que termina ese pedacito. Primera Corintios capítulo 2. Está hablando del espíritu que existe en los apóstoles, en el cristiano. Dice que ellos tenían este espíritu y no el espíritu que había con una sabiduría humana, no, sino el espíritu que viene de Dios. ¿Ok? ¿Lo puede leer, Juan, para que entendamos esto? Palabra de Dios, mira que Keila me puso la cita bíblica no hace rato. Aquí. Yo puedo hacerlo. Ok, hermano, hágalo usted entonces. 14. Dos Pero el capítulos. hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Ajá, Continúa. sí. Ok. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Más ainda, No, está bien, sí pueden seguir leyendo, pero el punto aquí es que para conocer a Cristo, dice que si somos, también lo dice ahí en 1 Juan, dice que Dios nos conoce a nosotros, los que tenemos el Espíritu de Dios. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, o sea, si alguien rechaza a Cristo, no tiene el Espíritu de Dios, no es hijo de Él, y las cosas que nosotros llegamos a percibir de la Biblia, como bien usted lo explicó, hermano Joao, todo el mundo lo puede percibir porque esto no es de interpretación privada, no es de interpretación privada. Cualquier ser humano puede tener la mente abierta y entenderla, pero tiene que tener también un espíritu dispuesto para aceptarlo, porque el espíritu que hay en el mundo es diferente al espíritu que hay en las personas que aceptan a Dios. No sé si me estoy dando a entender. Aquí dice que estas cosas que están escritas aquí, que son de fe, se tiene que entender espiritualmente. Por eso el mundo dice que no percibe, no puede entender. Para el mundo, todo esto que nosotros tenemos por fe son locuras. Nos tildan de locos. Nos tildan, esos son un montón de locos. ¿Por qué? Porque le están llamando locura a creer en Jesucristo, a nuestra fe. Muchos se burlan de nosotros. O sea, esto es el espíritu que está en el mundo, el espíritu del diablo, que están sometidos bajo el espíritu de Satanás. Entonces, para ellos, esto es algo, dice, a ellos les parece algo que no corran junto en su mismo desvarío, al mundo estoy hablando, para que el cristiano se comporte diferente. Dice, para ellos, tienen cosas raras que ustedes, los cristianos, no vayan conforme a la corriente del mundo y hagan todas las cosas que el mundo hace. ¿Por qué? Porque nosotros nos comportamos diferente y somos diferentes porque somos guiados por el Espíritu de Dios, bajo la palabra, en la instrucción de Dios. No sé si está más un poquito claro con lo que estaba hablando Daniel. Tenemos que entender una cosa, hermanos. La palabra de Dios, como es dada, podemos entenderla. Todos la pueden entender. Sí. Nem todos la aceptan por fe. Creen en la palabra de Dios. No todos creen en la palabra de Dios como siendo la palabra de Dios, pero entenderla intelectualmente, todo la puede entender. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, ese es un punto. Tengo un ejemplo. Há um tempo eu estava discutindo sobre o bautismo, a necessidade de bautismo para a salvação. Então, isso é uma enquete com jornalistas de aqui, brasileiros por aqui e todo, porque alguns estavam falando que não era necessário bautismo e tudo. Eu fiz isso uma enquete com jornalistas para que leessem o Novo Testamento e disseram para mim, como jornalistas, o que entendiam que era necessário para o bautismo não eram cristianos, bautismo no Novo Testamento. E eles se comprometeram a ler a Bíblia, e foi uma coisa boa que todos leram a Bíblia também, e ler e separar toda a passagem que falara de bautismo e o que era necessário para o bautismo.
Y la conclusión, cuando todos terminaron de leer y hacer los levantamientos de que era necesario, no eran cristianos, todos ellos concordaron que para ser salvo, de acuerdo, no creemos nisso, pero de acuerdo con la palabra que usted está nos dando, este libro, lo que es necesario para ser salvo, tiene que creer, ser bautizado, arrepentirse, confesar a Jesucristo y tiene que permanecer en la fe. Yo falei, pronto, es esto. Pero no se convirtieron, pero pudieron entender lo que era necesario para ser salvo, porque estaba en la palabra de Dios así escrito. ¿Entiende? Entonces, intelectualmente se puede entender todos. Ahora, creer, ni todos creen. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con usted, Joao, pero el punto aquí, el punto es la manera espiritual que se debe de discernir la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Sí. Porque está este otro medio dentro de nosotros, que no solamente es el intelecto, sino el espíritu. Okay. Mire lo que dice Pablo a los Corintios, precisamente dice, cuando fui a vosotros, no me propuse saber nada entre ustedes, y yo fui no con palabras de humana sabiduría, y él tenía de dónde agarrar humana sabiduría, por supuesto que sí, él era un hombre intelectual, dice, pero ni mi predicación ni mis palabras fueron así de humana sabiduría, porque yo quiero que ustedes entendieran que fue con el poder de Dios, ¿entienden? Entonces, eso es algo que lo cambia todo. Nosotros tenemos, tal y como lo dice él en el capítulo 1:16, dice, el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Sí hay poder en la palabra, y ese poder lo dio el Espíritu Santo a través del tiempo. Dice que habló siendo los hombres, todos los que escribieron fueron a través del Espíritu, por el poder del Espíritu Santo, y ese poder sigue actuando. Ese poder. Ahora, si fuera solamente palabra, la ley dice, la letra mata y se refiere a la ley, más el espíritu vivifica, y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, o sea, hay vida en estas palabras porque vienen del Espíritu Santo y son las que nosotros hacemos, y esto es lo que muchos que tienen un espíritu de error no van a aceptar. Yo creo que a eso se refería Daniel, no van a aceptar, no porque no entiendan. Es una cuestión como matemática. No sé si usted me entiende, hermano Joao. 2 más 2 son 4. Ellos pueden calcular 2 más 2, sí, pero no estoy de acuerdo, no estoy dispuesto a aceptar. No estoy dispuesto a vivir bajo esa regla, ¿me entiende? Entonces, amén, gracias. Voy a decir primero algo, después vamos a ir con Marco, porque también tiene su mano levantada que quiere hablar. Yo creo que hay un eco, porque ahí se fue. Bueno, como dice Víctor, de repente y aún con el intelecto, muchos tampoco no pueden entender el asunto de la palabra de Dios, porque yo me recuerdo en Hechos 8:26 que el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara al etíope porque estaba leyendo, y él le preguntó, ¿entiende lo que lee? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Cómo podré si alguno no me enseña? Entonces, y eso mismo sucede hoy en día. Muchos individuos de repente leen la palabra de Dios, pero no entienden, ¿ves? Y dentro de la misma iglesia también, muchos no somos capaces de entender de repente muchas cosas, y algunos no son capaces de entender muchas cosas que son hasta inclusive básicas dentro de la palabra de Dios, pero por esa razón entonces dice que el Señor levanta maestros, ¿ves? Para que enseñen, para enseñar, y que todos podamos llegar a entender al pleno conocimiento, porque nosotros no tenemos el pleno conocimiento ninguno, pero en el asunto espiritual, como dice Víctor, es otra cosa también, lo que dice en 1 Corintios 14. Muchas veces las personas allá afuera, vamos a decir una persona que no es cristiana, ¿ve? Y se puede dar con personas que sí son cristianas, tienen mucho intelecto, ¿verdad? Y entienden lo que está diciendo algunas cosas en la palabra de Dios, pero ellos no están siendo guiados por el Espíritu. Ellos no lo pueden entender en la forma en que verdaderamente nosotros podemos entenderlo, que es como Dios quiere que nosotros lo entendamos, porque ellos son de una manera natural que están viendo las cosas y no de una manera espiritual. Allá creo que Marco quería como decir, ¿dónde está Marco? Sí, hermano, aquí. Sí, lo bello de la palabra es que para todas diferentes circunstancias tiene una respuesta y tiene un ejemplo.
Eh, yo creo que estamos todos rodeando el mismo punto, pero hay diversos ejemplos en cada una de esas circunstancias. Por ejemplo, cuando el hermano Joao refirió la semana pasada de cómo al faraón se le endurecía el corazón, ¿verdad? Cada vez que se le exponía, no es que no entendía, es que a muchos también entienden, pero por esa misma razón se le endurece más el corazón, porque no quiere aceptar o no quiere ser lo que al aceptarlo tuvieran que entonces someterse a la voluntad del Señor. Y eso no lo quieren hacer. O sea, yo entiendo, sé que debo de hacerlo, pero entonces voy a tener que dejar de hacer esto, voy a tener que dejar de hacer lo otro, voy a tener que comenzar a hacer otra cosa y no quieren hacer ese cambio. Entonces eso mismo le endurece el corazón. Entonces ese es un ejemplo, un tipo de persona. A el otro, como se refiere a papi, que en verdad no lo entienden. Por más que quieren, porque ya están en esa etapa que lo espiritual ni le procesa. Entonces no lo entienden por completo. Entonces está el que entiende, pero no lo acepta. Está el que en verdad no entiende. Y no es porque la palabra no le pueda llegar, porque como ha explicado ya el hermano Yao, es básico para entender lo importante para adquirir la salvación. Lo más importante de la doctrina es lo más básico. No necesita una gran elaboración. Y por eso también se ve muchas veces entre nosotros mismos, usamos eso como una excusa. Bueno, yo no sé suficiente, por eso no predico, o no sé suficiente y por eso no comparto. No, usted no tiene que saber nada. Y regresar al el punto del hermano Daniel, es importante darse cuenta y ver el ejemplo de esa parábola. El enfoque del obrero no era juzgar en qué terreno iba a caer la palabra, era que el obrero estaba repartiendo la semilla. Ese es el enfoque. Y en alguna parte caía en buena tierra, en otra parte caía y se lo llevaban los pájaros, en otra parte crecía la cizaña y se la comía. Pero el enfoque de esa palabra que muchas veces no entendemos y se nos pasa es que el obrero seguía sembrando. Entonces, esa es la responsabilidad del cristiano. No es juzgar este sí, este no, este sí, este no. Es repartir la palabra, repartir la semilla y el crecimiento se lo va a dar el Señor conforme el corazón a donde caiga. Entonces, si cayó en buen corazón, va a dar crecimiento, va a dar fruto. Si cayó un corazón que está duro, que no quiere aceptarlo, no lo va a aceptar. Pero el trabajo está hecho de parte de nosotros como el obrero, de repartir esa semilla. Entonces también entre nosotros mismos, ¿no? Y eso no solamente aplica a nosotros con otra gente, con incrédulos, sino aplica entre nosotros mismos. Hay muchas veces que hay hermanos problemáticos y hay muchas veces que hay hermanos que por más que uno le hable y trate y se enfoque, entonces lo que le está diciendo aquí la palabra es sigue obrando, sigue obrando. No pierdas tu tiempo. Dice en Mateo 7, no eches vuestras perlas a los cerdos. Y le estaba hablando de juzgar. Tú sabes, le estaba diciendo, tú tienes una pajita en el ojo, pero tú tienes una viga en el ojo, pero el otro tiene una paja y tú te estás enfocando en el juzgar. Nuestra responsabilidad no es juzgar en ese sentido, pero sí nos habla a juzgar conforme los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y cuando le dijo a sus apóstoles, está diciendo ahí, no eches vuestras perlas a los cerdos, le está refiriendo a los mismos judíos que no le estaban aceptando, que le estaban juzgando por hecho, esto, lo otra cosa. Los apóstoles no se lavan la mano. ¿Por qué no se lavan la mano? Ustedes se están enfocando en cosas que no son importantes, cosas que no son de la doctrina, son doctrina o tradiciones de hombre, pero no se están enfocando en la doctrina. Lo importante es que mis apóstoles les están enseñando la palabra a todos, a lo que necesita, a los enfermos fue que vino, ¿verdad? Pero cuando le está diciendo a sus apóstoles y a nosotros que nos habla hoy en día es tener este discernimiento. Como cristiano uno debe de tener discernimiento, de poder aceptar y decir, bueno, aquí yo estoy perdiendo mi tiempo, ya yo he sembrado la semilla,
No voy a perder más tiempo enfocado aquí, voy a seguir sembrando para que Dios haga el crecimiento. Tenemos que darnos nosotros un lado y pensar menos de nosotros mismos, o sea, ser pobre en espíritu y reconocer, Dios es todo. Entonces, si yo me separo de lo que yo pienso va a ser the outcome, lo que va a ser resultado, si yo me separo de eso y solo pienso, déjame hacer el obrero del Señor y que caiga donde caiga y que dé fruto como Él quiera que vaya a dar fruto. Entonces uno hace el trabajo, entonces uno hace lo que debe de hacer y entonces uno en eso, ¿verdad? Se enfoca, bueno, ya con esta persona yo tengo años y años, ya yo he sembrado la palabra. La palabra, aunque hoy en este día no lo capte, a lo mejor en 5 años, cuando recapacite, dije, bueno, Marco me dijo tal y tal cosa. Ya sabe, porque está sembrada esa semilla. Entonces, no siga perdiendo tu tiempo, sigue obrando, que el Señor va a dar ese fruto. Amém. Muy bien. Tenemos que concluir que, como dice Joao, las palabras, las escrituras son fáciles de entender, pero que muchas veces van a requerir que se enseñe, porque la persona lee y muchas veces verdaderamente no entiende, pero si se le explica, es difícil que no pueda entender, a no ser que se nieguen o a reconocer verdaderamente lo que se le está enseñando. Vamos a ver un hermano más. Hermana Rosy. Sí, Juan. Bueno, ya Marco lo dijo casi todo. Mi hermana y yo nos reíamos porque estamos con los tópicos de la familia y estábamos exactamente hablando de eso que estamos hablando aquí hoy. O sea, sí hay que tener, no un espíritu que les es dado a uno y a otro no. Tenemos que estar en un espíritu de bondad o de Dios para poder entender la palabra. No que no la comprendamos, pero para que nos lleve a actuar y hacer lo que Dios quiera. En verdad tenemos que tener un corazón humilde, tenemos que tener un corazón manso. Cuando Cristo hacía los milagros que hacía, ¿y qué decían los judíos? Los fariseos, ¿qué decían? O sea, no querían reconocer los milagros que estaban viendo que nuestro Señor estaba haciendo. ¿Por qué? Porque ellos no querían aceptar. Si ellos aceptaban estos milagros a veces que nuestro Señor estaba haciendo, que lo estaban viendo con sus ojos, tenían que doblegarse a hacer lo que Cristo decía. Y ellos no querían. Entonces esto pasa muchas veces. No es que la persona no entiende. La persona sí entiende. Cualquier libro que usted lea. Es más, yo creo que hasta un libro chino, después de leerlo 20 veces, usted termina entendiéndolo. Pero aquí el asunto es, una cosa es entender, leo, veo, y otra cosa es querer poner en práctica y doblegarme ante la Biblia, ante lo que está pidiendo Dios. Y podemos pasar a veces, no tenemos que ir al mundo, podemos pasar 50 años en la iglesia y sabiendo y recitando Biblia con versículos, con capítulos. Pero si eso no nos lleva a cambiar de vida, si eso no nos lleva a hacer verdaderamente la voluntad de Dios, entonces solamente tenemos conocimiento. La palabra no nos ha cambiado en verdad. Entonces tenemos que dar el valor que realmente la palabra de Dios tiene, que tiene el poder, si la aceptamos en humildad, para cambiar nuestra vida de corazón. Amén. Muy bien. Así es, muy bien. Vamos a dar gracias a hermano Joao por esa tremenda clase del día de hoy. A todos los hermanos que han comentado también. Recuerden que pueden ir al portal de la iglesia para encontrar más información, encontrar todo lo que hemos estado discutiendo aquí y analizando la clase completamente más adelante. Pueden decirle a todos sus amigos que pueden seguirnos a través de Facebook Live. También pueden encontrar esta clase y toda la clase maravillosa que hemos estado trayendo. Juan Marcos, para que explique lo de cómo se encuentra, para que todos veamos cómo meternos al portal de la iglesia y poder encontrar las cosas. Muy bien. Sí, Vamos a hermanos. dar la oportunidad, sí. Para todo lo que quieran, vamos
por favor, concluir primero con una oración para terminar lo que es el culto y se quedan y ahí le enseño después a todos cómo llegar al video. Ah, para que todos sepan, esto es ya la mayoría del culto estamos transmitiendo en vivo. So, si no quieren que se vea, no ponga su cámara. Pero no, ya, en serio, yo pongo la mayor parte, le pongo highlight el video del hermano que está predicando y se ve eso en la imagen como ahorita mismo lo cambié y cuando hay la interacción de la clase cambia la cámara obviamente y si está hablando o hace cualquier cosa se ve porque ahorita mismo estamos en vivo en el website y estamos vivo en Facebook al mismo tiempo. Pero ahorita le enseño cómo ver eso si podemos concluir para determinar lo que es el estudio de la palabra. Gracias. Amén. Muy bien. Esa es su manita de gato, señores. Están en vivo. Vamos a ir con el hermano Piña, que tiene a su cargo concluir. Que el Señor le bendiga a todos mis amados hermanos, papi. Amém. Después que abre el micrófono, claro está. Ok, hace rato que estoy ponchando ese micrófono, pero no se abría. Muy acertado, hermano Marco. Las cosas del culto son del culto y las otras son de otras cosas. Muy acertado el pensamiento de la actitud de él, realmente. Así que, hermanos, buenas noches para todos. Que el Señor los bendiga. Amém. Vamos a orar para dejar concluido el servicio a Dios y después entonces el hermano Marco da la explicación. Yo mismo no sé cómo entrar tampoco. Buenos comentarios, buena clase del hermano, como siempre. Y comentarios a veces que yo casi no lo entendí algunos, porque de verdad que hablaron de cosas fuertes ahí hoy. La hermana Rosy dio un buen comentario. El hermano Marco dio un buen comentario. Cosa de cuestión del corazón donde caiga la palabra. Ese es el asunto. Oremos, hermanos. Eterno Dios y Padre, muchísimas gracias por este día nuevo que nos diste, Señor. Por esta noche que estamos comenzando y por esa clase que ha traído nuestro hermano. Muchas gracias por nuestros familiares, Padre Santo. Muchísimas gracias. Ahora suplicamos, Señor, que dé bendiciones a tu pueblo, en primer lugar. Que no te olvides de nosotros, Padre. Que nos proteja, Señor, de todo males, de toda la violencia que hay en esta ciudad de Nueva York ahora mismo y en este país. Suplicamos, Señor, que tú vayas con nosotros o algunos de tus seres de luz que tú tienes que acompañen nuestras vidas donde quiera que vayamos. Padre, gracias por todo. Mira a las hermanas y hermanos que tienen problemas ahora mismo de enfermedades o de otras índoles emocionales, espirituales. Amém. Suplicamos, Señor, que por tu Santo Espíritu sean sanados, Padre Santo. Bendice a nuestro hermano Joao y a su familia en gran manera. Amém. Multiplícale sus talentos que está poniendo a disposición de tu pueblo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amém. Amén. Uia. Ahora, nuestro hermano Marcos